Ok, entonces continuemos con el capítulo de clasificación. En adelante, la clasificación la vamos a examinar en términos de los componentes que hacen parte de un vehículo aéreo no tripulado. Como ustedes pueden ver en la gráfica, encontramos las partes más importantes, más destacadas de un vehículo aéreo no tripulado. Encontramos entonces el marco, que será aquel esqueleto o soporte que porta todos los demás elementos del vehículo aéreo no tripulado. Eh, Igualmente podemos aquí diferenciar los motores, en este caso son cuatro motores, entonces es un multirotor, y los motores estaban entonces también asociados a las propelas o hélices. Otra parte importante, muy importante, es el controlador de electrónico de velocidad que regula la energía hacia los motores y que eh, permite su adecuado desempeño. ¿Listo? Otra parte eh, del, del- del vehículo no tripulado es la tarjeta de distribución de energía. Esta tarjeta se encarga entonces de alimentar las distintas partes del satélite para su adecuado funcionamiento. También tenemos en esta parte las baterías. eh, Generalmente se coloca en la parte inferior de los vehículos aéreos no tripulados, de forma que en la parte superior se pueda llevar entonces el componente más importante, que sería el controlador de vuelo. En este controlador de vuelo se, digámoslo, envían todas las señales que posteriormente van a ser eh, distribuidas a los componentes y que permitirá entonces la operación del vehículo no tripulado. También tenemos aquí entonces la carga útil, en este caso es una cámara, y contamos con un radiotransmisor que será el enlace entre el piloto y la aeronave, ¿de acuerdo? Este elemento entonces permite el control del vuelo manualmente. No presentamos aquí el centro de control, que sería la estación terrestre, que es un portátil generalmente, un computador en donde se lleva toda la telemetría del satélite, perdón, del vehículo no tripulado, y de esa manera entonces se conocen su desempeño, ¿vale? Dentro de esta clasificación tendríamos que examinar también lo que está relacionado con el diseño del marco, ¿de acuerdo? Y naturalmente, pues el diseño de marco está asociado con el número de motores que están eh, soportando o que van a dar vida al vehículo no tripulado. En, en, en esta parte del gráfico podemos encontrar en verde destacado el ángulo, el giro que tienen las propelas. Este giro puede ser entonces en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? O puede ser contrario a las manecillas del reloj, contrario al giro de las manecillas del reloj. Eh, esta forma de presentarlo permite asociar rápidamente con qué tipo de sustentación tienen estos vehículos no tripulados. Para este caso, este es el tricóptero, cuenta con entonces, tres rotores. Es un diseño, digámoslo, bastante esbelto. Sin embargo, tiene sus limitaciones, eh, sobre todo en condiciones climáticas adversas, pues no es muy adecuado tener este diseño. Eh, Estos tres rotores, como ustedes pueden ver, tienen el mismo sentido. Es el único diseño en donde sus tres rotores o todos sus rotores tienen el mismo sentido. ¿De acuerdo? Luego tenemos el cuadricóptero. Para el cuadricóptero tenemos dos formas de presentarlo. Una es un cuadricóptero con un diseño en forma de cruz o en forma de X. ¿De acuerdo? Se le dice que es en forma de cruz porque
sus, la disposición de sus rotores forma evidentemente una cruz. Y otra particularidad es que los rotores opuestos tienen el mismo sentido, ¿sí? Recuerden el verde en el sentido de las manecillas del reloj y el azul en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero adicionalmente, la dirección de vuelo está en la misma dirección de los motores que tienen el mismo sentido de las manecillas de reloj. En esta dirección se desplazará este vehículo, este cuadricóptero. Este, por el contrario, tiene su línea de vuelo entre dos rotores que tienen distintos sentidos de rotación. ¿Sí? La diferencia que hay entre este diseño y este diseño. Entonces, este se dice que es un cuadricóptero en X porque sus motores, digámoslo, sus brazos están dispuestos en forma de X. ¿Listo? Y la dirección de vuelo, como decíamos, entonces estará eh, establecida entre dos motores de distinto giro. Luego tenemos entonces los hexacópteros. Los hexacópteros solo tienen un diseño que es en forma de X. Este diseño guarda la particularidad que los rotores opuestos tienen distinta eh, sentido de rotación, ¿vale? Entonces vean que los anteriores opuestos tienen el mismo sentido de rotación, los cuadricópteros, pero los hexacópteros no. El sentido opuesto tiene entonces, los motores opuestos tienen entonces sentidos distintos de rotación, ¿de acuerdo? Su línea de vuelo entonces está también definida por el intervalo entre dos rotores que tienen distintos sentidos de rotación. Muy bien. Los octocópteros tienen igualmente el diseño en más, en cruz o en X, ¿sí? Y en cruz, los rotores opuestos tienen el mismo sentido, ¿sí? Regresamos a la misma configuración de los cuadricópteros. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque de esa manera se deben disponer los motores y se deben disponer las hélices, ¿vale? En este caso se dice que es en X porque el, el, el sentido de vuelo concuerda con la línea de dos rotores que tienen sentido eh, derecho o el mismo sentido de rotación del mismo sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Eh, Cada par de ellos entonces tiene el mismo sentido de rotación y eso le permite entonces un mayor sustento. El octocóptero en términos de diseño en X tiene su sentido de vuelo entre dos motores que tienen diferentes sentidos de rotación. ¿Listo? Este va en contra de las manecillas de reloj y este va en el mismo sentido de las manecillas de reloj. Ok. Entonces, estos serían como los diseños. Es necesario que tengan en cuenta cómo se disponen, ¿sí? Cuando están en el mismo sentido, que serían los cuadricópteros y los octocópteros, ¿sí? Tienen el mismo sentido los motores opuestos. Y en el hexacóptero, los motores opuestos tienen diferentes sentidos. Y el único que tiene eh, todos los motores con el mismo sentido es el tricóptero. Muy bien. El siguiente componente que es muy importante son los rotores, ¿sí? El motor. Estos motores son conocidos como motores sin escobillas, brushless. Estos motores, por ser sin escobillas, son más livianos y adicionalmente desarrollan una mayor velocidad, también se desgastan menos, tienen una mayor durabilidad y eso lo hace entonces apropiados para este tipo de tareas, ¿no? Ahora, cuenta con unos imanes que se estimulan cuando se genera el campo magnético
ocasionado por esta bobina y que es alimentada naturalmente por energía, y eso hace que cambie la polaridad de los imanes positivo, negativo, y eso conduce a que este rotor entonces gire, ¿de acuerdo? Va a tener la polaridad cambiando de manera permanente, y ese cambio de polaridad es lo que conduce a que el rotor gire. Ahora, ¿cómo se reconocen? Hay algunas, digamos, características que se establecen para los motores de vehículos aéreos no tripulados y que generalmente se asocian es al tamaño. ¿Listo? Entonces, este motor, por ejemplo, eso es un A2212. El 22 significa que es el diámetro, ¿sí? Es el diámetro del motor, de la carcasa que tenemos aquí del motor. Y 12 se refiere entonces a la altura que tiene este motor. Estamos hablando de milímetros, son 22 milímetros y estos son 12 milímetros. ¿Sí? Y el valor que aparece aquí, 1400 kV, básicamente se refiere a las revoluciones por voltio que se genera. Entonces son la forma de identificar los rotores. El siguiente componente entonces se refiere a las hélices. ¿Listo? Las hélices tienen dos sentidos de giro, ¿sí? Así como lo ven aquí en la gráfica. Noten que son opuestas, ¿sí? No son iguales, son opuestas. Esta parte que está contra, digámosle, el apoyo, y acá aparece la parte que está levantada, entonces son opuestas. Una es de giro a la derecha y otra es de giro a la izquierda. ¿Listo? Esta línea que aparece aquí es se le conoce como la línea de ataque, es la manera como al rotar enfrenta el viento, y ese hace que se disperse el viento, lo disipa hacia arriba y por debajo de él hacia abajo, y lo que ocasiona entonces ese viento o el aire que se desplaza, que es desplazado por el giro de las hélices, es lo que conduce a que el vehículo se eleve y se sustente, ¿de acuerdo? Muy bien. Las hélices son fundamentales para determinar la velocidad, el empuje del vehículo aéreo no tripulado. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces distintos tamaños, y eso hace también que tengamos distintos pasos. ¿Listo? Un paso se refiere entonces al diámetro que dibuja la hélice, ¿sí? Al girar, ¿de acuerdo? Hay hélices que tienen pasos más estrechos y otros que tienen pasos más amplios. Ese paso, la distancia del paso, está asociado con el ángulo que se tiene para la disposición de la hélice, ¿sí? Entonces, este ángulo que aparece aquí es el que conduce a que se tenga un mayor paso o un menor paso. ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros tengamos un mayor diámetro, o el paso de la hélice sea más grande, entonces se va a necesitar más energía para rotar. Claro, él va a proporcionar una mayor fuerza, va a tener una mayor potencia, mayor velocidad del vehículo, pero se va a consumir una mayor cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que la autonomía del vehículo aéreo no tripulado se va a, a ver afectada. ¿Listo? Va a estar disminuida, entonces su autonomía va a ser menor, y eso hace que eh, tengamos entonces que equilibrar las, eh, el tiempo de vuelo con las hélices que vamos a aportar. Muy bien. Existen diferentes formas de establecer o de caracterizar las hélices. Generalmente se usan dos formatos: L por P o B por L, L por P por B o LLP por B, donde estas son entonces: L es la longitud de la hélice, ¿sí? Generalmente está en milímetros. P es el paso, ¿de acuerdo? Este sería el paso. Y B es el número de palas.
¿listo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 60-45, eh, cuando son dos palas, entonces no se especifica el valor de B, ¿de acuerdo? Y L van a ser estos dos primeros números, sería 60, y 45 es el paso, ¿listo? Entonces también se denomina 6 eh, por 4.5, que se refiere exactamente a 60-45, que son una hélice de 6 pulgadas de diámetro y un paso de 4.5 pulgadas, ¿listo? Pues la pulgada mide 25.4 milímetros y otra forma de mencionarlo, por ejemplo, 50-45. 50-45 entonces tendrá 5 pulgadas y 4.5 pulgadas de paso. En este caso, por ejemplo, 543, o que también se le denomina 50-40 por 3, va a ser entonces 5 pulgadas de diámetro, 4 pulgadas de paso y 3 palas por hélice. ¿De acuerdo? Estas tres palas por hélice generalmente se utilizan en estos vehículos pequeños y en algunos casos que son de carreras, porque generan mucha velocidad, mucha potencia. ¿Listo? Ok. El siguiente elemento que vamos a ver entonces se refiere al controlador electrónico de velocidad. Como les mencionaba en un principio, este elemento es bien importante. También se conoce como variadores de velocidad, controladores de velocidad, también les dicen, o ESC por sus siglas en inglés. Lo que habría que identificar entonces con los ESC es la capacidad que tienen para recibir la energía de la batería y relegarla o delegarla o enviarla al motor, ¿vale? Estos variadores entonces, la idea es que son como los switches, como las resistencias, para evitar que el motor se queme, ¿de acuerdo? Una observación que es importante que tengan en cuenta es que nunca, nunca se conecta de manera directa la batería al motor, nunca se hace. Siempre debemos tener entonces un variador de velocidad o un controlador electrónico de velocidad para que, como su nombre lo indica, controle la, el paso de la energía y lo que hace es ese controlador es enviar una señal de forma que una cantidad de energía de manera que cambia la polaridad, el motor empieza a girar, vuelve y cambia, y eso está controlado en milésimas de segundo. Entonces, por eso no es conveniente colocarlo de manera directa porque no hay un variador que esté, o sea, no lo podríamos hacer manualmente, que esté intercambiando de polaridad para que el motor gire, ¿de acuerdo? Esa es su función, hacer que el motor gire con una velocidad determinada a partir de la, vamos a decirlo así, de la dosificación de la energía desde la batería hacia el motor, ¿vale? Muy bien. Eh, la siguiente elemento entonces corresponde a la batería, ¿sí? Las baterías son de iones de litio y también se le conoce como lipos, ¿sí? Eh, Hay mucha variedad de tamaños, también de formas y también de capacidades. Generalmente se les eh, elige por su capacidad de carga y de descarga, ¿sí? Entonces, una carga rápida y una descarga lenta. Digamos que es el ideal de una batería. Eh, Podemos ver en esta gráfica la gran variedad de baterías que hay de muchos tamaños asociadas a diferentes tamaños de drones o vehículos aéreos no tripulados, que estos pequeños pues corresponderán a vehículos muy pequeñitos. ¿Listo? Muy bien. Generalmente el voltaje nominal de estas baterías oscila entre 3.7 voltios hasta 4.2 voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene una batería LiPo? Entonces, tendremos que reconocer unas partes
básicas. Una de ellas es que tiene un conector principal, ¿sí? Este conector entonces generalmente ya está establecido en la, en la batería, ya está definido. Es decir, no hay que fabricarlo, viene con ese conector. Eh, Tiene un balanceador de energía, ¿sí? Aquí se define en un número grande, se define cuál es la capacidad que tiene. Estos son miliamperios. El número de celdas con que está hecha la batería, entonces son 4 celdas en este caso. El voltaje total que produce y la capacidad de descarga, ¿sí? Entonces, esos elementos son importantes para identificar las baterías. Entonces, ¿qué es la capacidad de descarga? Es la intensidad que es capaz de proporcionar la batería con relación a su capacidad total, ¿sí? Viene indicada por un número y una letra. La letra C, que sería la capacidad, ¿sí? Porque estaría aquí. Es esta que está aquí, de carga y descarga. Eh, la capacidad de carga, entonces, es el amperaje máximo que admite la batería en el proceso de carga. El voltaje nominal es los voltios que se indica que tiene capacidad esta batería, ¿sí? Generalmente, como les decía, oscila entre 3.7 voltios por celda y si una batería tiene 3 celdas, pues aproximadamente tiene un voltaje nominal de 11.1 voltios. ¿Listo? El voltaje máximo, entonces, indica cuando la batería está en 100%, generalmente es de 4.2 voltios. ¿Listo? La capacidad máxima, el voltaje máximo, perdón. Y la capacidad entonces es indicada en miliamperios y se refiere a la capacidad que tiene almacenar esta batería. Número de celdas corresponde entonces a los cuerpos que forman esta batería. Muy bien. Este es el controlador de vuelo. Y ustedes lo van a ver más adelante de manera más detallada y posiblemente puedan hacer uso de ellos para en sus prácticas, ¿vale? Eh, es, hay de muchos tipos, eh, tantos como tipos de drones hay. El controlador de vuelo es el corazón y el cerebro, digámoslo así, del vehículo aéreo no tripulado y es el que recibe la información y la distribuye hacia hacia los motores, hacia las diferentes partes. Y también eh, eh, recibe señales de la antena, del radio receptor, para establecer la operación. ¿De acuerdo? Eh, Cuenta con pues, diferentes posibilidades de incorporar sensores, de incorporar eh, los, los motores y también presentar entonces algunos eh, elementos que permiten realizar la telemetría. ¿Ok? Muy bien. Esas controladores de vuelo han ido evolucionando, cada vez son más sofisticadas eh, y también puede ser su variación en tamaño. Antes era de 45 milímetros, o sea, casi 5 centímetros, y en la actualidad hay muchas que son muy pequeñitas, 16 milímetros, es muy pequeñito, 2 centímetros, menos de 2 centímetros cuadrados. En su complejidad también han cambiado, no solamente en el tamaño, sino también en su complejidad. ¿De acuerdo? Y en las capacidades de portar diferentes instrumentos y sensores. ¿Okay? Este es entonces un esquema básico de lo que podría ser un vehículo aéreo no tripulado. Vean que aquí tenemos un sensor, que es un GPS. Acá tenemos entonces la antena para la transmisión. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y acá tenemos el receptor. Esta sería la batería.
que va a alimentar todo el sistema. Esta es la tarjeta controladora de vuelo, los controladores de velocidad, ¿sí? Y los rotores. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Hasta allí entonces vamos a establecer las características de clasificación y en adelante entonces seguiremos con los otros elementos que corresponden eh, al diplomado.